Nosotros vamos a estar trabajando el COVID-19, un desafío para el pensamiento, que es un taller que proponemos junto con las profes Mariot, Narda y Jenny, y nosotros vamos a abordar el componente del pensamiento filosófico. Para eso tenemos entonces pues una pequeña introducción que yo había planteado y dice: pensar filosóficamente constituye un reto para la imaginación y los límites de nuestro entendimiento. Significa estar en constante estado de extrañamiento frente a la realidad. Hoy el mundo nos proporciona un escenario que resulta fascinante, extraño y a la vez angustiante. Nos remite a la pregunta eterna del por qué. ¿Por qué una pandemia transforma la naturaleza humana? Perdón, que ha llegado otro participante. ¿Por qué? Repito. ¿Por qué una pandemia transforma la naturaleza humana? Porque una pandemia trastoca las fibras más profundas de los seres humanos. La pandemia en este sentido nos lleva a los límites de lo impensable, a los límites de una realidad casi ficcional de la existencia humana. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que el planteamiento que hacemos en esta clase toma dos lugares. Uno, el de la filosofía existencialista. Entonces les decía que esta clase busca pensarse el COVID-19 desde el existencialismo, que es una corriente filosófica de las guerras mundiales y que es bien interesante, ya les voy a contar, y parte de unos análisis que han venido haciendo los filósofos en los últimos días con respecto pues, a lo que está ocurriendo en el mundo. Plantear el COVID-19 desde ese estado de extrañamiento que constituye el ejercicio filosófico. Entonces, ¿qué dice aquí? La asignatura de filosofía se plantea la pregunta y la comprensión de las situaciones límites, entendidas como circunstancias que plantean una delgada línea entre el ser y el no ser, entre la posibilidad y la imposibilidad. Pregunta central para esta clase: ¿por qué el COVID-19 es una situación? Y ahí va a estar ligada a la tesis que vamos a manejar de aquí en adelante. La idea es que, dice, así las clases y las reflexiones son una invitación para ir más allá de los umbrales de nuestro pensamiento, construir argumentos alternativos frente a la realidad que hoy nos convoca. Aparece este cuadrito. Este es un planteamiento de un filósofo alemán que vamos a trabajar hoy, que se llama Karl Jaspers. Bueno, él nos plantea tres cosas y dice que la filosofía, para poder plantear problemas o preguntas, necesita tres cosas: la duda, el asombro y las situaciones límites. Aparece la duda como la pregunta constante por el por qué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo funciona así? El asombro como la posibilidad de dejarse sorprender con respecto a lo que ocurre en la realidad. Y finalmente las situaciones límites, que es un concepto que nosotros hasta la fecha no hemos trabajado, pero que está vinculado con tres cosas. Uno, con el existencialismo; otro, con el límite; y otro, con la imposibilidad y la posibilidad. Recuerden que este es nuestro punto de partida: el origen de la filosofía, la duda, el asombro, las situaciones límite. ¿Listo? Y las situaciones límite entendidas desde estos tres puntos, que son los que vamos a abordar el día de hoy en la clase. Entonces aquí vamos con lo siguiente. Entonces, planteamiento inicial y esquema de trabajo. La idea es que hagamos un análisis filosófico del COVID-19 a partir de estos tres lugares: el asombro, la duda y la situación límite. Si uno piensa, por ejemplo, el COVID-19 nos ha abierto toda una posibilidad de preguntas, de incertidumbres, pero también de sorpresa. Nadie pensaba que hace 2 meses nosotros íbamos a estar encerrados y íbamos a estar en una situación como esta. Pero ha abierto un montón de preguntas con respecto a, por ejemplo, las personas cómo conviven con el COVID-19, de dónde surge el COVID-19, cuáles son las estrategias. Les hago una pregunta: ¿cuántas certezas tenemos hoy con respecto al COVID-19? Si nosotros miramos, de hecho, cada vez hay más conclusiones o se encuentran nuevos síntomas
se encuentran nuevas estrategias, porque no tenemos ninguna certeza con respecto al COVID. En este momento hay un debate bien importante, que era algo que nosotros alguna vez mencionábamos, y era la posibilidad de que fuera una enfermedad de laboratorio. No sé si ustedes han visto noticias, pero en China en este momento ya andan en toda una indagación justamente por esta razón. Certezas no hay. Hay un científico inglés que dice que en realidad el virus no surgió en Wuhan, sino que se va a desarrollar en otra ciudad de China, y que el virus no surge en noviembre, sino que tiene que surgir en septiembre, de acuerdo al modo como se han ido expandiendo. No hay certezas frente a eso, por eso las dudas que aparecen son un montón. Pero además nos plantea esto bien importante, que es la situación límite. Entonces, la situación límite está puesta como esos escenarios en los que nosotros no podemos tomar ninguna decisión. Por eso aquí aparece la tesis principal de esta clase, y es que el COVID-19 es para la humanidad y la especie humana una situación límite en la medida que pone en cuestión su modo de vida, su existencia, y lo enfrenta a la muerte directa. Es algo que nosotros no podemos controlar. Este es el argumento, es la tesis central de esta clase. Y es que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo está poniendo en cuestión lo que nosotros somos. Lo que somos como individuos, pero también como comunidad. Para rastrear eso, yo planteo una serie de argumentos que están vistos desde tres lugares. El primero, los valores humanos. ¿Qué es lo legítimo y lo no legítimo con respecto a esta situación? Uno podría decir que en unos lugares emerge la solidaridad, pero al mismo tiempo está emergiendo el egoísmo. Piensen, por ejemplo, con respecto al egoísmo, todo lo que ha venido ocurriendo con el personal de salud, que para quienes han visto noticias, o si no las han visto les cuento, a nivel mundial existe la tendencia a generar rechazo por las personas del personal de salud. Entonces, en sus casas o en los edificios en los cuales ellos viven, están llegando y están recibiendo carteles donde dicen que les piden que por favor abandonen los edificios porque están poniendo en riesgo la vida de los residentes del espacio donde ellos viven. Y ahí empieza a ponerse en cuestión, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Vale. Aquí dice la duda, es como que nos limita algo. Bueno, y sigo acá con los valores humanos, tendrían que ver con esa solidaridad, pero también ese egoísmo que empieza a primar en este momento. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante para el ser humano en este momento? Aparece esa pregunta porque uno dice, oiga, espere, se cerró todo el comercio, se cerró todo, pero hay cosas que son más importantes que otras. Es como si el mundo fuera superficial todo el tiempo. ¿Qué es lo indispensable? ¿Y qué estamos primando en este momento? Aparece el miedo y la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Nadie puede decirnos en este momento, primero, cuándo va a terminar la emergencia sanitaria. Nadie nos puede decir si después de esa emergencia sanitaria nosotros vamos a tener posibilidades. Entonces aparece eso como una pregunta fundamental. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pero además aparecen dos conceptos que no sé si ustedes los conocen, que se llama la biopolítica y la bioeconomía. Bio de vida, es decir, que la economía y la política empiezan a girar y a controlar todo con respecto a la vida. Ya les voy a mostrar específicamente cómo funciona esa biopolítica, que es una propuesta de otro filósofo que se llama Michel Foucault, y que es bien interesante. Entonces, recuerden que esta diapositiva es bien importante. El COVID, nuestra hipótesis de la clase es que el COVID es una situación. ¿Por qué? Porque pone en cuestión la existencia humana y nos enfrenta a la muerte directamente. ¿Y qué argumentos sustentan esto? La pregunta por los valores humanos, el miedo y la incertidumbre, y la biopolítica y la bioeconomía, que no es más que el control de los cuerpos a partir de lo político y lo económico. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de bioeconomía. Y es que yo no sé si ustedes saben que en algunos países donde ya la emergencia rebasó la capacidad de carga del sistema de salud, se está eligiendo quién vive y quién no.
y quienes están eligiendo están privilegiando las personas que son productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un anciano y tengo una persona joven y solo tengo un sistema de respiración, se lo voy a dar a la persona joven porque es la que va a producir. La persona vieja ya no. Por eso es que en los países como Italia, donde son, la mayoría de su población es vieja, hay tantos muertos, porque no se está privilegiando esta población, porque no tienen tampoco, no tienen las herramientas. Piensen que aquí nos han dicho en Bogotá, la alcaldesa ha sido muy clara en decir, mire, una vez abramos y una vez se termine el aislamiento, primero, el transporte no va a ir sino hasta el 35% de capacidad. Segundo, una vez que el 75% del servicio médico hospitalario destinado para el COVID se cubra, ya tenemos que volver a aislamiento. Eso es un control y tiene que ver con esas decisiones políticas y económicas que se toman y que tienen que ver con nuestros cuerpos directamente. Les cuento que todo esto está planteado en una rama de la filosofía que es el existencialismo y que es muy curioso porque el existencialismo surge en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y tenía un propósito fundamental, y era que estos filósofos empiezan a ver que el mundo se desborona, que el mundo no funciona, los pone en jaque todo el tiempo, y por eso surge esta corriente. Aquí aparece y dice, las filosofías de la existencia comenzaron a manifestarse en Alemania poco después de la Primera Guerra Mundial y culminaron en Francia en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los filósofos toman conciencia de los efectos catastróficos producidos por estas dos guerras, porque piensen que, muchachos, las guerras mundiales implicaron la ciencia puesta al servicio de la guerra. Ellos, los filósofos que creen profundamente en la razón y en la ciencia se empiezan a dar cuenta que la ciencia estaba en contra de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial se crea la bomba atómica. Entonces es como, hey, nosotros estamos confiando en la razón, en lo que es el hombre capaz de hacer a partir de su intelecto, y resulta que ellos son los que están promoviendo las guerras mundiales y las situaciones que tienen que ver con condiciones extremas. Y dice que es un planteamiento radical al problema del sentido de la existencia. ¿Cuál es el sentido de vivir? Y uno podría, y yo creo que esto le está pasando a muchas personas en medio de la cuarentena, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Yo soy feliz con lo que yo hago, ¿qué estoy haciendo yo por el mundo en medio de todo lo que está ocurriendo? Entonces aparecen aquí como tres características fundamentales. La primera, los efectos catastróficos de las guerras mundiales, que se puede llevar en términos generales al existencialismo, y es mirar todo aquello que nos está poniendo en choque, nos está generando un cambio en la vida bastante significativo. Hay una pérdida en la confianza de la razón. Entonces ya aquí no confían en la razón porque para qué si ellos fueron los que inventan las guerras, son los que inventan las armas, y uno pensaría hoy en esta filosofía de la existencia. Llegase a ser cierto que el virus es creado en un laboratorio, es, oiga, esa fe en la razón, en la ciencia es la que hoy nos está matando y la que tiene a más de 2 millones de personas contagiadas alrededor del mundo. Pero ellos sí hacen una invitación y dicen hay que recuperar el sentido de la vida. O sea, algo estamos haciendo que no funciona. Y si ustedes piensan con todo lo que ha ocurrido, han sido mensajes muy claros del planeta Tierra y demás. El hecho de que el aislamiento haya provocado que la naturaleza misma esté sanando, que la naturaleza esté recuperando el espacio que es suyo, nos pone y nos interroga todo el tiempo qué estamos haciendo como especie con respecto al planeta Tierra. Por eso es que las filosofías de la existencia, aunque son de las guerras mundiales, hoy en pleno siglo XXI empiezan a retornar, empiezan a ser vigentes. De hecho, muchos filósofos y muchos científicos y economistas y demás asocian el COVID-19 a una situación similar a cómo queda el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Como que esto no se vivía desde ese momento, desde 1945. Entonces, en esas filosofías de la existencia aparece un concepto fundamental que es el de la situación clínica. Para que haya
una pregunta por el sentido de la vida, para que haya una, digamos, la comprensión de eso que es catastrófico, es necesario encontrar un límite. Piensen que el límite es eso que uno dice, hasta aquí llego, pero además el límite puede ser una línea que yo puedo cruzar. Puede llegar a su fin, como lo dice Paula, o puede que no. Puede que cuando yo cruce esa línea pase algo diferente. Miren que aquí yo busqué justamente qué era el límite y me encontré, bueno, es cruzar esa línea, la frontera. Esta es una imagen de la frontera entre Estados Unidos y México. Aparece el alto, hasta aquí llegas, este es el fin, y finalmente el límite también puesto en el fin. Si ustedes piensan lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, más allá del COVID, está relacionado con límites. Entonces uno dice, bueno, todo bien. Si el mundo tuviera los recursos económicos para que todos nos podamos quedar en la casa, podamos llevar una cuarentena, podamos estudiar juiciosos, ese mundo sería ideal, ¿cierto? Y no habría una situación límite tan fuerte. Pero como el mundo en el que vivimos no funciona así, nos está diciendo, por ejemplo, que hay una desigualdad profundamente gigante entre los países pobres y los países ricos. Hay una desigualdad con respecto al acceso a las tecnologías de la información. Todos, y es muy curioso, ¿no? Porque sí, todos manejamos el celular y todos manejamos un montón de cosas, pero cuando uno va y mira, sus estudiantes no tienen las herramientas, y nos pasa a nosotros. Profe, yo no entiendo cómo subir un archivo. Y está bien, no tienen por qué saberlo porque seguramente no lo aprendieron. Pero ese mundo que nos decía que estábamos conectados todo el tiempo, hoy nos está diciendo, momento, que es estar conectado. Nos plantea ese límite también. Piensen que límites hay un montón. En Bogotá tenemos una situación bien particular y es que la gente, hay muchas personas que son pobres y que no tienen los recursos y tienen que buscar cómo satisfacer esos recursos. Esas personas están en un límite distinto, porque para ellas es muy simple. O yo salgo a trabajar para comer o no como. Y aquí la enfermedad pasó a un segundo plano, porque se pone en riesgo la supervivencia humana. Y si uno piensa el COVID para muchas familias y en muchos espacios, es una cuestión de vida o de muerte en la medida que el aislamiento no permite que se puedan satisfacer las necesidades, las primeras necesidades. Entonces, ojo con esa idea de límite. Entonces aquí, y esto está en una de las lecturas que ustedes tienen que hacer, recuerden que esta es una base, es una presentación de esas lecturas, no están completas, entonces léanlas. Dice que es una situación límite, son aquellas situaciones inmanejables de modo inmediato, que nos hacen tomar conciencia de nuestra plenitud, del carácter imperfecto de nuestra existencia. Es decir, que nosotros todos no lo tenemos controlado. Que nos dicen, yo me puedo poner los guantes, me puedo poner el tapabocas y puedo ser muy juicioso lavándome las manos, pero con cualquier cosita y con cualquier contacto yo me puedo contagiar. Y que no siempre depende de nosotros. A ver, muchachos, yo me puedo cuidar, pero si mis vecinos no se cuidan, si mi entorno no se cuida, si el sistema de salud no funciona, no funciona. Usted puede controlar lo de su cuerpo, puede controlar sus acciones, pero no la de los demás. Y lo estamos viendo hoy. Pero además nos lleva a situaciones límites que hacemos. Y esas son situaciones que nos limitan o nos hacen visualizar las fronteras de nuestras potencialidades, que somos capaces de hacer. La gente no se está saltando la cuarentena porque sí, no está saliendo a bloquear las calles porque sí. Miren, les preocupa más morirse de hambre en este momento que morirse por el COVID. Dice, las situaciones límites se nos presentan como martillazos o cachetazos para que volvamos a ser centro en el lugar de lo humano. Es decir, que es eso que nos pone, nos genera turbulencia, nos mueve de nuestro lugar, pero que nos permite justamente reflexionar con respecto a eso. Les hago la pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué ha sido la cuarentena? ¿Estar solamente en la casa? ¿O cómo hemos hecho para construir otras cosas? Bueno, esto de situaciones límite está planteado a partir de un filósofo alemán, que es Karl Jasper, y que es bien interesante porque Jasper vive en el periodo entre guerras. Nace en 1883 y muere en el 69, y él es un psiquiatra y empieza a ser psiquiatra y filósofo y empieza a analizar qué ocurre en el mundo, porque él es testigo de las dos guerras mundiales. Entonces él se da cuenta que hay unas situaciones que son secretas
Y él dice, vean, las situaciones, ¿qué son las situaciones límites? Esas situaciones que no podemos cambiar, que no podemos salir de ellas y que no las podemos evitar. Nosotros no podemos salir de esta situación en la que estamos, porque no depende de nosotros. Y él lo lleva a unas situaciones muy concretas de la experiencia humana. La muerte, el dolor, la culpa, la enfermedad, el azar, la lucha, fenómenos naturales como los terremotos y las inundaciones. Nosotros no decidimos sobre eso. Entonces nosotros no decidimos no morir porque sabemos que nos vamos a morir algún día. Claro, ¿qué puedo hacer cuando la situación es un límite? Enfrentarme a ciertas cosas que yo sé que puedo postergar. Yo puedo postergar la muerte si me cuido, si hago ejercicio, si como bien, puedo morir más viejito y no tan joven. Pero la muerte va a llegar. El dolor también. La culpa. Los seres humanos siempre tenemos culpa porque vivimos en un sistema moral que nos impone formas de vivir. La enfermedad. Puede que no sea mía, de otra persona, pero yo no puedo evitar eso. Entonces es bien importante que entiendan esto de cómo las situaciones límites nos plantean escenarios que yo no puedo controlar. Y bueno, la situación que vivimos es esta, porque además recurre a la enfermedad. Dice aquí, en el existencialismo aparece un argumento que es, la situación límite es una experiencia vital en donde el hombre pone a prueba sus convicciones más profundas. En palabra de Jaspers, son como un muro contra el cual chocamos y fracasamos. Miren, piensen, por ejemplo, en esta situación. Ayer fue como difundida en las redes, estaba muy viralizado un video de una señora donde ella le llegan a ofrecer un mercado y ella dice que ella no lo necesita, que se lo dé al vecino, al niño que sí tenía sus trapitos rojos, pues porque tenía hambre y necesitaba el mercado. Pero uno se pregunta, ¿cuántos colombianos van a hacer eso? ¿Cuántos van a decir, oye, yo no lo necesito, pero él sí? Por eso aquí se pone en juego el valor del egoísmo o se pone en juego la solidaridad. En colombianos ya nos vamos rajando, porque a pesar de que los corruptos saben que esta es una situación límite, que necesitamos sí o sí los recursos, ellos se siguen robando el dinero, que fue lo que pasó con cobrar una suma de 19.000 pesos. Aquí no hay valores, para ellos no los hay. No importa que con 19.000 pesos haya una familia que sí puede comer, no importa porque para él, en su experiencia humana, su convicción sigue siendo la de robar. Cada ser humano tenemos convicciones, pero pueden ser individualistas, pueden ser egoístas o pueden ser solidarios. ¿Qué nos dice Jaspers? Dice sí, nos pone a prueba, pero también nos permite encontrar el sentido de la vida, para el que se hace la pregunta, ¿yo qué voy a hacer? Les hago una pregunta, no me la tienen que responder, pero para que ustedes se hagan su trabajo interior de reflexión, ¿qué han hecho ustedes con respecto al COVID? ¿Usted en qué lugar está? ¿Está en el que necesita o el que puede dar ayuda? Uno puede estar en cualquiera de los dos lugares y no está mal, pero está en un lugar y lo reconoce. Y dice, bueno, para mí es límite porque mi familia en este momento necesita, se está acabando el mercado, no lo tenemos, ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué vamos a hacer? Eso es un límite, porque no es decir, bueno, se acabó el mercado, no nos llegó el mercado que dio la alcaldía, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar? Y ahí empieza a ponerse eso. Y dice, pueden ser detonantes y auténticas luchas por el sentido de la existencia. Pues aquí es donde usted cobra sentido. Hablaba que con yo por fortuna, digamos que puedo satisfacer las necesidades básicas y las de mi familia. Yo decía, pero también es mi obligación devolverle al mundo una parte de eso que a mí me toca. Yo puedo estar bien, yo no sé mañana, pero si yo puedo contribuir a que otras personas estén mejor, creo que es mi obligación hacerlo, pero eso implica la existencia de cada uno. Por eso se marca en esta gran corriente filosófica que sería el existencialismo y que busca eso, ¿no? Poner en cuestión todo lo que nos permea desde la experiencia humana y que nos pone situaciones a las cuales nos tenemos que enfrentar en donde aparecen escenarios de vida y de muerte. Y eso me lleva a, bueno, con todo esto del existencialismo, esto que es de la Segunda Guerra Mundial y demás,
los filósofos empiezan a pensarse qué ocurre. Aquí aparece un filósofo que es Jaime Santamaría, que es un colombiano, es un filósofo colombiano, que recoge algunos de estos filósofos para pensarse la situación límite. Cuando ustedes miren el artículo, él dice, la pandemia es una situación límite. El artículo se llama El COVID-19 y la filosofía, pensar en medio de la catástrofe. Dice, la pandemia, como cualquier situación límite, nos obliga a pensar no solo en el virus, nos empuja a interpretar todo el contexto alrededor, en este caso global, establecer relaciones no obvias, no solo con la ciencia médica, y poner en duda los valores sobre lo que hemos levantado la frágil civilización humana. De hecho, por la situación misma, varios ideales que han sostenido nuestra economía, nuestras instituciones, nuestras relaciones globales parecen tambalear. Piensen que ayer el petróleo estaba por el piso. Yo no sé si ustedes saben que el dólar se levantó con un precio de menos $35, que es dólar, el petróleo es un tipo de petróleo que se hace en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con eso? Porque vale menos $35, porque resulta que ellos no pueden dejar de extraer petróleo por la forma de extracción y no tienen dónde guardarlo. Eso menos 35 significa que están buscando personas que guarden el petróleo y van a pagar $35, porque el petróleo en este momento no vale nada, porque si estamos en aislamiento, pues no hay quien necesite combustible. Pero hace unos meses el mundo nos decía que era muy importante tener petróleo y que los países que no tuvieran petróleo iban a ser pobres. Aquí nos dijeron, no, mire, su petróleo no es indispensable para la existencia humana. Vamos a vivir sin petróleo. Pero empieza a poner eso en juego, el modo en el que vivimos. Hoy nos está diciendo ni los centros comerciales, ni los parques de diversiones, ni el cine, ni el restaurante, ni el bar, son fundamentales para la existencia humana. Es tan simple como que las únicas actividades económicas que están abiertas son aquellas que son esenciales para la existencia. Entre ellas, la educación, que por supuesto no está funcionando bien porque no tenemos las herramientas para, porque hacer una clase por Zoom no es lo más pedagógico, digamos, en términos, ni no es posible. Entonces, ¿qué pasó? Este filósofo lee a 5 filósofos más y empieza a decirles, bueno, estos que entendieron por eso que era una situación límite. Y plantean, yo encontré 6 cosas en esa lectura, seguramente ustedes encontrarán más. Entonces les contaba que este filósofo lee a estos 5 filósofos y encuentra estas cosas. Y dice, ve, para él el COVID-19 es una situación límite, digamos que no lo pone en discusión, porque entiende que está en peligro o está en riesgo la existencia humana. Entonces dice, primero hay un estado de excepción. Resulta que el estado de excepción es un término de la política que lo crea un filósofo que se llama Agamben, que es italiano, y él se da cuenta que los estados empiezan a tomar decisiones que están por encima de cualquier cosa. En Colombia el estado de excepción es igual, dos puntos, a estado de emergencia. Para los que no saben, Duque declaró hace unas semanas el estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? Que Duque puede tomar cualquier decisión y no es necesario que la consulte ni con el Congreso ni con la Cámara de Representantes. Él puede tomar las decisiones. En su estado de excepcionalidad, él crea decisiones como la que nos dice a nosotros hace más de un mes, no, ustedes no pueden seguir en las aulas de clase, y lo dice de un domingo. O sea, no nos permitió que nosotros nos preparáramos nada. Entonces el estado de excepción es tomar decisiones, es la toma de decisiones que hacen una persona o un grupo en particular con un discurso de seguridad, y es, a nosotros nos tocó tomar esas decisiones porque es lo que necesitamos para estar bien. Pero aquí aparece una pregunta interesante, y es que muchos de los dineros, por ejemplo, recolectados, se van a ir para los grandes bancos. Se dice que Bancoldex, que es como una, aquí les llaman un banco de segundo nivel, que es parte del Estado donde se hace financiación a las empresas. Resulta que Bancoldex tenía un dinero para poder invertir en los mini pymes o en las pequeñas empresas. Pues resulta que ese dinero no llega, ese dinero se distribuyó en las grandes empresas. Entonces empiezan a ver que ese estado de excepción, que es el que toma decisiones, que es el que puede decidir sobre la vida de los demás,
empieza a privilegiar una ciudad con respecto a lo económico. Entonces, este es el primer filósofo que él retoma con respecto a, mire, el mundo se volvió un estado de excepción, y es preocupante, porque el estado de excepción se tiene en dos sectores, los militares y los políticos, porque son los que garantizan que la ley se cumpla. Piensen qué ha pasado en nuestros barrios, en las zonas periféricas, Pulmo, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, San Pueblito, donde la gente tiene hambre, tiene que salir, no les están llevando a dar la clase de zumba que están haciendo los policías en la sabana de Bogotá, están llevándoles más. Y eso hace parte del estado de excepción, porque es tomar unas decisiones políticas con respecto a esta situación, en este caso sin consultar a las mayorías. Aparece ese primer elemento. ¿Cuál es el papel del Estado? Sería la pregunta ahí. Aparece el individuo versus la comunidad. Es decir, ¿qué prima? ¿El egoísmo o prima los lazos solidarios? Y ahí es fundamental. Y se une con esta, que es la suspensión de la moral. Aquí la gente pierde cualquier capacidad de moralidad. Yo necesito comer, no me interesa lo que yo tenga que hacer. Ya no aparece lo que está bien o lo que está mal, porque lo más importante es poder satisfacer una necesidad humana. Y eso es bien importante porque lo vamos a ver en las siguientes semanas y lo vamos a ver en los siguientes meses, sobre todo en América Latina, que va a ser una de las regiones más afectadas en términos económicos por lo que está ocurriendo. Ya nos está diciendo que los índices de desempleo son altísimos y esto no va a ser una situación fácil. Entonces, ¿cómo lo va a resolver la gente? Y es aquí donde aparece la razón. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder resolver esta situación? Aparece también otro argumento que es la imposición de la técnica. Y es que parece que hay una fe muy ciega en la ciencia. Es decir, nosotros sabemos que la única forma de controlar esto es encontrando una vacuna. Y todo el mundo tiene claro que de esta no salimos si no hay vacuna. Es decir, que la esperanza suprema está consignada en la ciencia, en la técnica y en la tecnología. La tecnología que además es súper costosa porque nos está diciendo, usted quiere trabajar, necesita hacer teletrabajo y para eso tiene que tener los medios. Si usted no los tiene, pues demanda. Es lo que pasa con nuestros estudiantes y en la crítica al sistema educativo. ¿Qué hacemos si todos los estudiantes no se pueden conectar? ¿Qué hacemos si no todos tienen celular, si todos no tienen acceso a internet? Y no sé, miren cómo lo resuelven, ¿no? Mírenlo cómo lo resuelven, no lo tenemos. Y esto nos está demostrando una desigualdad social con el acceso a la tecnología, que es gravísimo. Pero se tiene una suprema confianza en que la ciencia lo va a resolver todo, porque no depende solo de la ciencia. Aparece un quinto elemento que es la relación con el miedo y el pánico. Y es que hay un miedo y un pánico generalizado. Miren, las primeras semanas la gente no salía tanto con tapabocas, con guantes, más bien un poco incrédulos. Si ustedes salen el día de hoy, la mayoría de personas tienen puesto el tapabocas. Tienen miedo de que se contagie porque contagiarse es igual a morir. Aparte porque hay una sobredimensión al respecto y psicológicamente pasa. Y aparece un último elemento y tiene que ver con el manejo de la información y los famosos fake news, las noticias falsas, y es que como no tenemos certezas frente al virus, no sabemos cómo se quita, no sabemos nada, no sabemos si vuelve o no vuelve, ya hay estudios que nos dicen el virus vuelve a las personas que ya se contagiaron. Bueno, aparecen un montón de mitos, y eso es lo que se está difundiendo a través de las redes, pero además se maneja con el miedo y con el pánico. El día de antier, en un grupo que yo tengo con 7.1, por ejemplo, llegó un enlace para lo de los ingresos solidarios, lo del bono que les van a dar. No era una página oficial del Estado, pero la gente estaba confiadísima y la empezó a compartir porque necesitaban el dinero. Ese manejo de la información está jugando todo el tiempo con el miedo que tiene la gente, el miedo de poder sobrevivir. Piensen que muchos no están trabajando. Entonces, estos 6 elementos en los que me dicen, oiga, realmente estamos en una situación que es crítica y que nos está planteando un desafío como humanidad. ¿Qué vamos a hacer y qué va a pasar?
nos están invitando a reinventarnos todo el tiempo. Ya el Estado nos dijo, fines de semana festivos, no hay, olvídense de eso. Ya tenemos un Estado que no nos lo ha dicho formalmente, pero que nos viene diciendo, oiga, ojo, porque probablemente va a haber virtualidad hasta final de año. Eso no hay una certeza. Por ahora vamos al 31 de mayo, pero nosotros no sabemos si en unos meses vamos a poder estar realmente en el colegio. Eso no lo pueden resolver las profes, no lo podemos resolver nosotros, porque no depende de nosotros, depende del mundo y de lo que estamos haciendo para cuidar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, particularmente de esta diapositiva que creo que es de las más importantes de la presentación? Tengo el chat abierto porque es que se me cierra y yo no sé por qué. Entonces, o los escucho por el audio, cómo ven la situación, cómo entienden ustedes esto de la situación límite. Dice aquí, profe, ¿cómo así la imposición de la técnica? Estrella y queridos estudiantes, la imposición de la técnica es la fe de la ciencia, ¿sí? Que se impone la ciencia por encima de cualquier discurso. La técnica tiene que ver con el uso de la tecnología, tiene que ver con el uso, digamos, de la ciencia en este momento para poder interpretar el virus, para poder trabajar en casa. Nos están diciendo, vea, la solución es hacer teletrabajo, es decir, contar con medios tecnológicos para desarrollar las tareas, pero que termina siendo falso si ustedes lo miran también. En Colombia hay un montón de personas, a ver, ¿cómo hago para yo, señora que vendo empanadas aquí enfrente del Éxito, qué hago? Sí, yo puedo crear por Facebook un grupo y vender empanadas, pero eso no necesariamente me garantiza que las voy a vender. Ahora, no tengo la seguridad de que tengo los medios para hacerlo. Esa técnica está haciendo referencia a la ciencia. ¿Alguna otra inquietud? ¿Seguros? Voy a retomar para que lo tengan en cuenta. Recuerden que ustedes tenían que identificar una tesis central. Yo ya les di la tesis, que significa que el COVID-19 es una situación. Los argumentos es, ¿por qué es una situación límite? Aquí yo les presento 6, aunque a lo largo de la presentación les presenté muchas otras. Es una situación límite porque es una situación que yo no puedo manejar, que se excede a mi capacidad de decisión. Es una situación límite porque pone en juego un manejo del Estado. Yo les había puesto aquí, a ver si me aparecen, unas preguntas. ¿Cuál es el papel del Estado? Es una situación límite porque implica una participación del Estado particular. Y aquí es muy interesante porque la economía, siempre digo, es que no es importante que el Estado intervenga. Y aquí nos está diciendo, oiga, sí, sí es importante porque el Estado tiene que regular. Entonces, es una situación límite porque pone en juego las relaciones de poder. Nos está diciendo quién controla y cómo se controla. Es una situación límite porque pone en juego cualquier valor humano. Si usted es una persona solidaria o si es una persona egoísta y donde le importa solo el bien, su bien. Miren, si ustedes lo piensan, y esto que voy a decir es muy triste, pero con esta enfermedad los que están muriendo, no, los que más están muriendo no son los ricos, sino son los pobres. Si ustedes lo piensan, yo rico, clase alta, todo bien, déjame en aislamiento los meses que quieras porque yo tengo cómo cubrir mis necesidades. Pero es que los que tienen que salir a la calle a buscar cómo comer son las personas pobres. Y aquí es donde empiezan los valores. Yo que puedo cubrir mis necesidades, ¿qué estoy haciendo por el otro? Pues, ¿qué es lo que es para mí fundamental en este momento? Y aparece con esta pregunta va ligada con la suspensión de la muerte. No importa que se mueran al fin y al cabo que en Estados Unidos el 60% de las muertes son de latinos y afroamericanos. Es decir, los sectores empobrecidos de la comunidad estadounidense, de la sociedad estadounidense. Y no importa, en últimas, pues que se mueran porque es muy complejo.
O sea, según estos discursos, ¿no? No es que no importe. ¿Cuál es el papel de la tecnología y de los expertos? Esto es fundamental, pero además, en cómo hacemos nosotros los seres humanos que no somos científicos para poder informarnos. Miren, realmente falta información. Muchos están enfermando porque falta es por ignorancia y no tienen las herramientas cómo hacerlo. ¿Cómo vivir con el virus? Hay una situación de miedo, de pánico. Aquí aparece una situación bien particular a nivel mundial y es que a nivel mundial han aumentado dos cifras fundamentales. La primera, las situaciones de violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. En todo el mundo están aumento. Porque resulta que las mujeres, el único modo de escapar a estas situaciones es una cotidianidad cuando la gente sale a trabajar. Entonces, todo bien. Pero como ahora todos estamos en la casa, esto ha hecho que se incremente. Por eso, y aparte aprovecho, si es importante que nosotros tengamos un acompañamiento con estas situaciones y tenemos muchas herramientas. En el caso de que alguien necesite algo, ya saben que tenemos muchos canales disponibles para conversar, porque es que esto está pasando y se está volviendo la cotidianidad en todos los lugares y en todas las esferas sociales del planeta. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso también los sistemas de acompañamiento psicológico y de orientación pues están todos disponibles, porque sabemos y el mundo se ha dado cuenta que esta situación ha llevado a que los índices de violencia estén incrementando. Aparece uno que está relacionado con estas situaciones emocionales, pero aparece una segunda que está también muy ligada al miedo y el pánico, y es que en el siglo XXI muchas personas viven solas, y como llevan tanto tiempo viviendo solas, llevan más de un mes, muchas de estas personas están cayendo en depresión, primera cifra en aumento, pero además muchas están recurriendo. Y eso está ligado con lo que está ocurriendo. O sea que el COVID-19 ya no solo es el virus, sino que ese virus ha desplegado un montón de situaciones que permitan poner en riesgo la situación. Esto es importante y es una conclusión bien relevante. El COVID-19 en sí mismo no pone la situación límite, sino que es dependiente de otros factores para que se vuelva algo que la vida tiene que empezar a, o que pone en riesgo la vida. ¿Estamos? No es solo el COVID allá solito, sino que se desencadenó un montón de situaciones que hoy tienen en riesgo la existencia. Y aparece la última pregunta y es cómo distinguir la información falsa de la verdadera, que yo creo que es lo más difícil. Facebook viene filtrando cosas, bueno, Internet se ha inventado varias cosas para poder combatir esta información que no llegue a las personas y pues evite más muerte. Porque entonces se dan cuenta que la información que ellos manejan es importante y que la gente accede a las redes sociales para eso. Este cuadro es bien importante que lo tengan en cuenta porque además llegan a las conclusiones que por supuesto no se las voy a dar, pero sí les voy a dar unas preguntas. La primera es porque el COVID-19 es una situación límite. Ya lo dije. No es solamente y no es en sí mismo el COVID-19, sino como puesto en relación con otras circunstancias, con lo económico, con lo social, con lo político, con lo moral, nos permite poner una línea muy delgada entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el existencialismo permite hacer un análisis filosófico del COVID-19. Les recuerdo, el existencialismo es una corriente que nace entre las guerras mundiales y lo que busca es pensarse o preguntarse por el sentido de la existencia humana. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen que completar este cuadrito, que es el primer trabajo. Este cuadrito se hace uno solo y ese cuadrito se envía con copia, o sea, a los correos de las 4 maestras. Entonces, hoy trabajamos la parte de filosofía. Ya hubo una tesis, el COVID-19 como situación límite. Desplegué varios argumentos que usted va a escribir los que usted más considere relevantes. No me vaya a escribir, es que hay un estado de excepción. Si usted me pone eso, me está diciendo que no entendió nada. Entonces, tiene que buscar cómo desarrollar eso. Y finalmente, unas conclusiones de qué implica que exista el COVID como una situación límite. Una cosa, si usted tiene preguntas, si usted quiere, profe, yo voy a escribir esto, ¿será que va bien? Me puede preguntar. Eso sí, me tiene un poquito de paciencia, que sabrán que tengo que atender varios estudiantes. Pero busquen asesoría, que para eso estamos. Esto no tiene que ser muy amplio, pero sí es encontrar y desglosar por lo menos 3 argumentos
que estén bien escritos y que me den cuenta de por qué el COVID-19 es una situación. Esto es lo que tienen que hacer. Recuerden que ayer trabajaron con la profe de biología. ¿Qué van a utilizar para diligenciar esto en filosofía? La clase de hoy, que en realidad es una orientación, y van a utilizar la información que aparece en las lecturas. Lean bien, sean muy juiciosos. Yo por ahí les puse un videito también. Si encuentro más información, por supuesto que la voy a estar compartiendo. Y finalmente, aparece por aquí este que es el escrito que deben entregar la siguiente semana, el jueves. Recuerden que la idea es que usted cree una pregunta y que usted pueda responder esa pregunta teniendo en cuenta lo que le hemos dado en las diferentes clases. Si ustedes se piensan, yo hoy tomé elementos que eran de la biología, que eran de las ciencias económicas y las ciencias sociales. Me devuelvo aquí. Esto es de biología. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo si es una situación límite que nos dice que tenemos que encontrar una cura? La cura la da la ciencia, es todo lo que venía haciendo la profe Mariot, que está haciendo el estudio, no lo sé muy bien, pero lo biológico y demás para poder explicar el COVID-19. Esto tiene que ver con este punto. La situación límite como una forma de entender el por qué y el cómo. ¿Está relacionado con lo económico? Claro que sí. Está relacionado con cómo se han manejado esos estados de excepción, cómo se han venido tomando decisiones que muchas veces privilegian un individuo o la comunidad. Y está vinculado con ciencias sociales de formas de Estado. Está aquí. El estado de excepción es un estado autoritario, es un estado de qué tipo, democrático, participativo. Entonces creo que relacionar filosofía con las otras asignaturas está muy fácil. Entonces, desde donde hagan el ensayo está bien. Lo importante es que en algún lugar tomen en cuenta eso de la situación. Si tienen también inquietudes para ese escrito, la pregunta que van a responder, también lo pueden hacer. Les sugiero revisar las lecturas que están ahí en la guía, también están disponibles en el grupo de Facebook y también las envío por correo electrónico. Gracias.